grave abuso. No se puede utilizar la violencia en el nombre de Dios. Además, la proliferación de las sectas representa un desafío permanente. Bien, ante este escenario, vemos estas grandes obras de nuestros frailes, que tienen un valor arquitectónico, que tienen un valor histórico, de tradición, etcétera, etcétera. Hoy, ¿cómo podemos hacer que estas obras sigan teniendo, como de hecho lo tienen, ese valor, con mayor fuerza, con mayor conciencia? Una de las características que tiene este pueblo de México, y el pueblo no es la excepción, hace un momento estábamos con los padres hablando del tema de la religiosidad popular. La religiosidad popular es un fenómeno muy positivo que la Iglesia debe de conocer, que la Iglesia debe de profundizar para utilizarla en los que son los procesos evangelizadores. En este sentido, cuando hablamos de religiosidad popular, ¿sí?, voy a decir una palabra sobre la religiosidad popular. Les digo esto porque la Merced, creo que todos conocen, no sé si sea el templo que más gente venga en este contexto de la religiosidad popular aquí en Puebla. Aquí asiste mucha gente sencilla, humilde, pobre, que viene a expresar, a vivir y a celebrar su fe. Pero qué importante es que entendamos que este centro de espiritualidad, que es la Merced, la sepamos contextualizar y aprovechar. Aprovechar la fe de nuestra gente, y por lo tanto hay que conocer la fe de nuestra gente. Y en este contexto quiero citar el número 444 del documento de Puebla, que nos define lo que es la religiosidad popular. Dice: es un conjunto de hondas creencias selladas por Dios que vive el pueblo. El primer elemento fundamental que aparece es el pueblo. Ojo, no hay religiosidad popular sin pueblo, y a la vez no hay pueblo que no tenga religiosidad popular. Pero al mismo tiempo hay que entender que todo pueblo tiene una cultura, y el fenómeno religioso, al penetrar dentro del pueblo, llega también hasta la cultura. Por ejemplo, Yahvé, cuando le habla a Israel, le habla en hebreo. Cuando Israel está viviendo la experiencia de ser nómada, Yahvé le habla a un pueblo nómada. Qué importante es entonces que sepamos conocer la realidad del pueblo, porque el pueblo es quien vive esa religiosidad. En todos los grandes santuarios, que normalmente son lugares como este, ¿sí?, que ustedes han de conocer algunos, pues han visto mucha expresión de religiosidad popular en la vida de la gente. Y bueno, la religión popular tiene un lenguaje, se puede decir, tiene una forma de expresarse. Hay algunos elementos, voy a decir algunas cosas nada más. El lenguaje de la religiosidad popular, uno de ellos es las creencias, otro de ellos son las transparencias, las mediaciones, que también tienen su propia clasificación. Las creencias es el mundo invisible en el que cree el pueblo, y al mismo tiempo es interpretado por el pueblo y hace teología sobre esa realidad. Es un mundo de un poder que está por encima del hombre. Por ejemplo, el pueblo cree en el cielo, el pueblo cree en el infierno, cree que hay un intermedio y cree que hay en la realidad del otro,
que es el infierno, ¿sí? En el cielo, ¿quién está? Está Dios, está la Santísima Virgen, están los ángeles, están los santos, etc. Pero qué chistoso es este fenómeno de la religión popular, porque muchas veces a Jesús lo tiene, el pueblo tiene una cristología muy profunda y que no ha sido obra de una casualidad, que ha sido fruto de una verdadera evangelización, porque si alguien tiene una fuerte experiencia de Cristo es el pueblo, tiene una profunda experiencia de Cristo y sabe perfectamente que Jesucristo es hombre y es Dios. Eso el pueblo lo sabe perfectamente y lo vive, lo siente. Ese Cristo omnipotente, ese Cristo crucificado, la Santísima Virgen, igual. Aunque también se ha dicho que en México somos más guadalupanos que cristianos, ¿verdad? Sin embargo, ahí entra el papel de la iglesia, de evangelizar. Y ustedes que están llevando esta pastoral, pues estos elementos son fundamentales para que cuando fuese el caso, trabajar fuertemente en todos estos aspectos. En las creencias, por lo tanto, hay muchas cosas que decir. Están los ángeles, están los santos. Bueno, hablando de los santos en la vida de la fe del pueblo son interpretados en la línea del poder. Al pueblo no le interesa la ejemplaridad de la vida de un santo. Al pueblo lo que le interesa del santo es su poder, ¿sí? Es lo que le interesa del santo. El pueblo no le interesa si fue un cristiano comprometido, si fue un cristiano observante, si fue un cristiano que supo dar testimonio. Eso al pueblo no le interesa. Lo que le interesa del pueblo es la línea del poder del santo. Por eso la fuerza de los patronazgos, ¿sí? Los patronazgos son muy fuertes. Y váyanse a los pueblos y ahí, acuérdense, en este sentido, todo esto hay que conocer y profundizar para conocer todas estas realidades. En el mundo de los difuntos no se diga, el difunto para el pueblo sobrevive. El pueblo habla a través del mito, el poner comida, agua, nos dice que el pueblo sabe que el alma es inmortal, no se muere, y por eso tiene nombres distintos. Están los angelitos, ¿se acuerdan? Están los angelones. Los angelitos son los pequeños, los difuntos niños, ¿sí? Están las ánimas, que le llaman a los adultos. Están las animitas, las que mueren por muerte violenta. Incluso podemos ir caminando por la calle y encontramos por ahí una cruz que se convierte en fuente de veneración. ¿Sí? Bien, todo esto nos ayuda un poquito a entender estos aspectos en un mundo secularizado. Tenemos las creencias, otras son las transparencias. Las transparencias es el mundo en que se da una comunicación directa entre lo visible y lo invisible. Y el pueblo tiene necesidad de tocar, por ejemplo, ¿sí? Jesucristo es la primera transparencia de Dios, ¿sí? El pueblo es muy aficionado, por ejemplo, a las apariciones. La aparición es la presencia afirmada de un mundo invisible. Por ahí, para el pueblo, la aparición es un dato. ¿Y cuál es el dato? De que Dios existe, de que la Virgen existe. Ese es el dato. Los milagros, que es la presencia del poder. Los sueños, las predicciones, los presagios, son transparencias muy, muy concretas que el pueblo va viviendo. Las mediaciones es algo más complejo de la religiosidad popular, porque son las expresiones visibles mediante las cuales un pueblo manifiesta sus creencias, las fija, las mantiene y con ellas va viviendo. Hay mediaciones fundacionales, popularizadas y populares. Por ejemplo, las fundacionales. Las fundacionales son aquellas en que el pueblo
le da referencia clave y que le ayuda a vivir su fe fuertemente. Hay cuatro mediaciones fundacionales. El templo, esto es una mediación fundacional, por eso pesa mucho no solamente el edificio como tal, sino lo que es y lo que significa el templo. Esto es fundamental. Y algo catequético, cuando ustedes leen un poco la historia, se van a dar cuenta que aquí trabajó muchísima gente. Las grandes basílicas, las grandes catedrales, los grandes templos, trabajaban en el pueblo. Es anticatequético cuando a un pueblo se le da un templo ya hecho. ¿Sí? Mucho cuidado. Ahora que están en sus comunidades y no han hecho una iglesia, un templo, tengan mucho cuidado de que cuando lo hagan, ¿sí?, contraten una compañía constructora que venga y haga todo. No, a la gente que hacerla participar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que no participa en eso no lo siente suyo, y por eso el pueblo hace suyo el templo. Qué importante es, y como signo fundacional de la religiosidad, es fundamental este aspecto. La cruz, signo de la vida cristiana. La Santísima Virgen, figura fundamental en la evangelización. Y la persona del sacerdote. Son 4 elementos fundacionales muy importantes: el templo, la cruz, la Virgen y el sacerdote, dentro de la religiosidad popular. El templo es un lugar donde se reflejan todas sus creencias. Ojo, y aquí un poquito sí quiero profundizar en este sentido. Ahora, con motivo de lo que puede ser una remodelación, una actualización en la renovación de los templos, sobre todo de los templos antiguos, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que tener un sentido pastoral cuando se estén remodelando los templos, ¿sí? Indiscutiblemente aquí hubo una reforma litúrgica, como fue el Vaticano II, donde nos dice que todo es muy cristocéntrico y es muy importante, y qué bueno, sí, pero recordemos que el templo es importante porque sirve para crear comunidad, de tal manera que en este sentido, primero, tengamos cuidado de hacer remodelaciones, ¿sí?, donde quitemos un santo de un lugar para ponerlo atrás de la sacristía donde no se vea, donde la gente no lo vea, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado, por respeto y fe de la fe de nuestro pueblo, de nuestra gente. La estética de muchos de nosotros, los agentes de evangelización, no es la misma estética del pueblo de Dios. ¿Sí? Váyanse un domingo de paseo a los pueblitos, vean cómo viste nuestra gente, vean los colores que ellos utilizan, colores totalmente diferentes a los nuestros, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho respeto en ese sentido. Por eso es importante que tengamos, ¿sí?, un poco de, no solamente de respeto, sino de un conocimiento profundo en relación a todo esto. Cuando hablamos, por ejemplo, del templo como un lugar sagrado, ¿sí?, como un lugar de evangelización, es un lugar de evangelización clave y para la vida de nuestra gente. La clave está en que nosotros realmente evangelicemos para que nuestra gente salga de su ignorancia, ¿sí?, no solamente estética, sino religiosa, y poco a poco pueda llevarse a cabo todo este proceso de evangelización. Aquí, en este sentido, se habla de una estética, les decía, pero que al pueblo a veces no le gusta nuestra estética, a veces no le gusta al pueblo, ¿sí? Hablando de la música también es otro tema, ¿sí?
Hermanos, la iglesia se hizo para el pueblo, no el pueblo para la iglesia. Y en el tema de la iglesia popular es fundamental entenderlo. La cruz, la señal del cristiano, es un signo que el pueblo tiene tan internalizado que puede morir por esa cruz. Estos elementos, hablando de la iglesia popular, nos ayudan un poquito a entender toda esta dinámica de estos escenarios de la evangelización. No sé si tengan alguna pregunta. Estamos sobre el tiempo. Padre, estamos sobre el tiempo para un receso. ¿Nos queda un poquito más? Ok. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? Hasta las 5. 5 minutos. Hasta las 5:30. Ok. Sobre lo que he dicho, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, hermano. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta concretamente la orden de los mercenarios en el apostolado que realizan en el mundo de hoy? Ok. Pues yo creo que las dificultades son las que ahorita un poco estoy enunciando, el no conocer los nuevos escenarios de la evangelización y sus exigencias, el no conocer la nueva realidad social que vive la gente allá afuera, no aquí, el no inculturarnos totalmente en la realidad que vive el pueblo para desde esa inculturación evangelizar al pueblo de Dios. Porque hoy día, en todo caso, sabemos que la pastoral es lo elemental y lo fundamental de la iglesia y por lo tanto de la orden. Hoy día se habla, por ejemplo, de un proceso misionero, ¿sí? Cuando hay muchos agentes de evangelización que no conocen lo que es un proceso misionero, cuando no entendemos cómo tiene que llevarse a cabo a través de un plan y programa pastoral, un proceso misionero. La pastoral urbana, por ejemplo, tiene sus características propias y muy diferente a la pastoral rural. Y no es que sean dos cosas diferentes, no. Es una evangelización que se tiene que llevar a cabo de acuerdo a la realidad que se está viviendo. Yo les decía hace unos momentos, los mercedarios del siglo XIII supieron inculturarse, asumiendo lo que Jesús hizo. Jesús hizo hombre, visitó y lideró a la humanidad. El mercedario tiene que visitar y liderar al cristiano cautivo. Hoy día, por ejemplo, nuestra pastoral en la orden tiene diferentes perspectivas, ¿sí? En este sentido de la pastoral, esto lo voy a dejar para la segunda parte que me parece muy interesante, pero un poco contestando su inquietud. En este sentido, es fundamental conocer el proceso misionero. Conocer que el proceso misionero tiene 3 etapas fundamentales: el querigmático, el catequético y el apostólico. El querigmático es decirle a la gente: Dios te ama. Recordarle a la gente: Cristo murió por ti, te liberó del pecado y de la muerte, te está ofreciendo la vida eterna. El catequético es brindar un proceso, como la palabra lo dice, de formación cristiana a todos los bautizados. Pero si el mismo agente de evangelización no está preparado, no está catequizado, ¿cómo va a realizar la tercera parte del proceso evangelizador, que es el apostolado? Sea cual sea la pastoral específica que se esté viviendo en la iglesia, si un agente de evangelización, en el caso mío, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos y de ustedes como agentes de evangelización, si no han vivido todo este proceso, difícilmente vamos a poder evangelizar. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, es un momento de catequesis, ¿sí? Que les dé la opción de